Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, mi Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y yo les digo al oído, pregúntelo desde las azoteas. No tengan miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, no uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho, mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Óscar Arnulfo Romero fue un sacerdote salvadoreño que fue asesinado mientras celebraba una misa. Para algunos su nombre y su legado es familiar, para otros pues no. A él se le llamó la voz de los que no tienen voz y también le decían el obispo de los pobres. Durante los años 80, la violencia en El Salvador iba creciendo más y más. Muchos sacerdotes religiosos y laicos eran asesinados por hablar de Dios, por tener tan solo una Biblia. Y algunas personas lo justificaban diciendo que eran guerrilleros. Esas muertes las justificaban diciendo que eran guerrilleros. En ese momento El Salvador vivía una guerra civil y Romero fue la voz de aquellos que no podían expresarse. Y él predicó lo que Jesús siempre dijo en el Evangelio: ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen. Su énfasis estaba en el poder de la no violencia, en la violencia del amor. Durante entre los años 70 hasta los años 90, 80,000 salvadoreños murieron, 80,000 personas murieron a causa de esta guerra civil. Su vida como pastor fue complicada porque vivió en tiempos difíciles, cuando las injusticias, la opresión, la falta de amor y el cuidado de las necesidades de los demás era una práctica diaria. Obviamente sus sermones nunca fueron cómodos, especialmente para aquellos que controlaban la vida de los salvadoreños. Y él sabía que tarde o temprano sus prédicas iban a traer consecuencias. Unos días antes de morir, él dijo: estoy obligado como pastor, por orden divina, a dar mi vida por aquellos a quien amo, y esos son todos los salvadoreños.
incluso a aquellos que me van a matar. Romero entendió claramente su llamado como sacerdote, pero también como persona bautizada, porque como bautizados tenemos una de las responsabilidades más grandes y es de ser profeta. ¿Se recuerdan cuando, los que fuimos bautizados pequeñitos no, pero aquellos que han asistido a un bautismo, heredamos el triple ministerio de Cristo, sacerdotes, reyes y profetas. Profeta es aquel que anuncia la buena nueva del Evangelio, pero denuncia el pecado y las injusticias. En una ocasión, antes de su martirio, él dijo: mi vida ha sido amenazada de muerte muchas veces. Tengo que confesar que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, nunca morirá. Sin duda, Romero murió como mártir. Sabía que su lucha por los pobres y la justicia le acarrearía duras consecuencias. Más de 60,000 personas asistieron a su funeral. Y la iglesia dice que los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente aquellos a quienes la iglesia reconoce como santos, comparten la tradición viva de la oración con el ejemplo de sus vidas, la transmisión de sus escritos y su oración hoy. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa es la misión de la iglesia: predicar la buena nueva, anunciar la buena nueva de la salvación de Jesucristo, pero también hablar sobre el pecado y las injusticias. San Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Del mismo modo que San Óscar Romero experimentó el miedo a la muerte, Jeremías en la primera lectura de hoy experimenta el rechazo y el miedo que hace que sea un profeta fiel. Fíjense lo que él dice: escucho el cuchicheo de muchos. Allá, ya de los tiempos de Jeremías estaba el chisme. ¿Verdad? El chisme no es nada nuevo. Gracias a Dios, pues nada más en las parroquias alrededor. Aquí en Santa Clara no hay nada de esos dos cuchicheos. Pero no solo habían cuchicheos. Él temía eso, pero perdió sus amigos también. Dice Jeremías: todos los que eran mis amigos están vigilantes por cualquier error mío. Queridos hermanos, la sociedad de la época de Jeremías rechazó su mensaje porque no era cómodo, no era bienvenido el mensaje de Jeremías. No todos aceptaban la verdad. Es que en realidad no a todos nos gusta que nos digan la verdad. Durante los primeros 3 siglos de la iglesia, el ser cristiano no era nada fácil. De hecho, el cristianismo era ilegal. ¿Y sabían ustedes que los primeros 33 papas fueron asesinados y fueron martirizados, empezando por San Pedro? Los primeros 33 papas de la iglesia. Pero no solamente los papas. También miles de cristianos se convirtieron en mártires. Carpinteros, granjeros, madres, padres. Sin embargo, Jesús nos dice hoy: no teman a los hombres. Y en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados, por lo tanto no tengan miedo. ¿Se han puesto a pensar cuántos cabellos tenemos? ¿Alguna vez se han dado a la tarea de contarlos?
Ustedes se imaginan, eso es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada ha cambiado desde la época de Jeremías o los profetas o el tiempo de San Óscar Romero. Vivimos en una sociedad que tolera todo excepto aquellos que no toleran la inmoralidad y las injusticias. La Iglesia siempre ha proclamado la verdad, un mensaje incómodo, un mensaje que no es acogedor para muchos. ¿Han visto ustedes recientemente las noticias? ¿Han leído las noticias en los periódicos? ¿Será que podemos ver alguna buena noticia? No hay buenas noticias. ¿Qué es lo que podemos ver? Odio, violencia, vandalismo, división, resentimiento, racismo. Y racismo no solo es por una persona de color. El racismo se da en todos los ámbitos. Los blancos, los afroamericanos, los judíos, los latinos. Vemos también compañías políticos apoyando la cultura de la muerte. Los famosos planes Parenthood, el aborto, la pena capital, la eutanasia o la muerte asistida. Están luchando también en contra de la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. La Iglesia no puede quedarse callada ante tanta abominación. Es nuestra responsabilidad, como la responsabilidad de los profetas, de llevar el mensaje de esperanza, de llevar el mensaje de la verdad. Un cristiano auténtico no puede escapar por completo del llamado de Cristo a ser diferente del mundo. Lo que nos pide no es conformarnos con los estándares de este mundo, sino más bien transformar los estándares de este mundo. San Pablo en la segunda lectura nos dice que por medio de un hombre entró el pecado. Y el mayor pecado de este mundo es la incredulidad, el no creer que así como podemos ir al cielo, podemos condenarnos. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, según el Evangelio de San Mateo, fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre proclamó la verdad y alentó a la gente a decir: vete en paz, tampoco yo te condeno, pero desde hoy ya no vuelvas a pecar. Sí, Jesús dio la bienvenida a todos, pero Jesús no dio la bienvenida a todo. Yes, Jesus welcomed everybody, but Jesus didn't welcome everything. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que no estamos hablando de la persona, hablamos de la acción. Entonces nosotros como pecadores, y yo el primero, tenemos esperanza y tenemos salvación en Cristo Jesús. En aceptar ese amor incondicional, el cargar día a día la cruz de nuestros deseos. Y es la iglesia acompaña este ministerio, acompaña este amor de Jesús. La iglesia le da la bienvenida a todos y también nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? No creo que estemos porque somos perfectos. Si hay alguien que es perfecto, con todo mi cariño y respeto les digo, están en un lugar equivocado.
La iglesia es un hospital de pecadores que necesitamos la redención de nuestro Señor. Necesitamos el amor, necesitamos su misericordia. Nosotros como bautizados tenemos que llevar ese mensaje de esperanzas a los demás y no temer lo que el hombre pueda hacer. Jesús dijo, hoy no tengan miedo, y lo sigue diciendo. El amor de Cristo es para aquellos que pueden controlar sus miedos teniendo a Jesús en su corazón. El miedo no viene de Dios. Y como les decía, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Y saben una cuestión, la fidelidad a Dios nos traerá muchas consecuencias. Jeremías perdió sus amigos. Tal vez ustedes no solo perderán sus amigos, tal vez nosotros no perderemos únicamente los amigos, pero también los familiares. La última parte del Evangelio de hoy dice Jesús, a todos los que me reconocen antes a los demás, los reconoceré ante mi Padre Celestial, pero quien me niegue ante los demás, lo negaré ante mi Padre Celestial. Al final, lo más importante de todo es no perder la amistad de Dios. Queridos hermanos, hoy es un día más de esperanza, hoy es un día más de abrazar esa cruz del Señor, porque la cruz es la que transforma, la cruz es la que nos va a asegurar el camino de la salvación. Y no tengan miedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Continuamos con nuestra celebración y vamos a profesar nuestra fe. Nos ponemos de pie, por favor.